Primera pregunta de la sala presencial. Auditorio, buenas tardes al expositor. Mi nombre es Roberto Mauricio de la sede Iquitos. Bueno, doctor, quisiera hacerle una pregunta. Estaba haciendo una comparación entre los registros que tienen en Costa Rica y entre los que tenemos nosotros, y he visto que tienen el registro de propiedad intelectual. Entonces yo quisiera preguntarle cuáles son los actos más cotidianos que se inscriben en dicho registro y cuál sería la importancia que tiene ese registro para su país. Gracias. En este caso, como ustedes vieron, nosotros tenemos un registro completamente unificado. Dentro de esos 4 registros públicos está el de propiedad intelectual. Lo que mayoritariamente se recibe en el registro de propiedad intelectual, pues tiene que ver con cuestiones como obras literarias, marcas de ganado, también sobre todo lo que tiene que ver con moléculas, cuestiones de químicos, medicinas, todo esto, sobre todo, se imaginarán ustedes, empresas transnacionales que hacen la inscripción de ese tipo de patrimonio. El registro de propiedad intelectual, pues, ustedes saben que eso depende mucho también de la economía y el estadio del desarrollo económico de cada país. Por ese lado, pues Costa Rica no se ha definido desde el punto de vista económico por tener una economía industrializada, que normalmente ahí es donde se genera la mayor cantidad de invenciones y por ende la protección de esas invenciones, pero sí se da una recepción constante de derechos de propiedad intelectual, ya sea la cuestión que tiene que ver con derechos de autor conexos y con lo de propiedad industrial. Si se da igual, yo quedo a sus órdenes. Si necesita información un poco más detallada sobre eso, por favor, las personas que me invitaron me pasan y las preguntas y demás, y yo les puedo remitir información. Después, quería abordar lo que expuso el doctor Breno sobre la necesidad de la inscripción. Y bueno, eso es una discusión grande, sobre todo por las características que tiene cada uno de los sistemas de tabulación de información registral. En el caso de los inmuebles, el sistema de folio real, pues se puede discutir desde el punto de vista jurídico práctico y hasta doctrinario cómo se consolida la titularidad de un bien inmueble. Muchas personas pues hablan de que una cuestión como la posesión es un derecho incompleto, ya que la posesión no es inscribible como tal, sino que se consolida la titularidad hasta la inscripción efectiva de un asiento definitivo, y ahí ya podemos ejercer principios tan importantes como el de inoponibilidad, principio registral tan preponderante y que sin duda alguna yo diría que es la base de nuestros sistemas registrales, ¿verdad? La cuestión que tiene que ver con la publicidad y la inoponibilidad producto de esa publicidad. En el caso de los inmuebles se dice que pues, es un sistema de naturaleza declarativo, es una de las características de este sistema de folio real costarricense, por el hecho de que aquella manifestación de la libre voluntad en ejercicio del principio de autonomía de la voluntad de las partes, comprometería a aquellas personas a hacer la transferencia del bien si fue que así se acordó, aunque esto no se hubiera consumado en los asientos registrales. O sea, eso genera fuerza de ley y se podría llevar a la parte que no quiere cumplir con la cartulación correspondiente para la inscripción del traspaso a los tribunales, probándole al juez de que él hizo, como les dije, una manifestación abierta de la trazabilidad de ese bien, y ya con esa manifestación de las voluntades, pues el registro inmobiliario funcionaría de manera declarativa, consolidando eso que previamente ya fue acordado y que generó fuerza de ley. Es diferente el sistema de folio personal, que sí es un sistema de naturaleza constitutiva, ya que si no se consolida, por ejemplo, la inscripción de una sociedad mercantil o la inscripción de un contrato de mandato, pues este no sería exigible para aquellas personas que en principio tomaron la decisión no solamente de otorgar el contrato de mandato, el poder, sino también aquellas que tenían la intención de constituir a una sociedad mercantil en su calidad de socios. Muchas gracias, doctor. Damos pase a la siguiente pregunta de la sala virtual.
Pregunta para el doctor Breno Alzamora. Doctor, en su opinión, ¿por qué aún no se ha podido implementar la inscripción registral con competencia nacional en la SUNAR? Luego de tantos años de planteado este proyecto. Es un trabajo bastante complejo, ¿no? Porque tenemos que empezar a culminar primero el trabajo de digitalización de todos los títulos archivados para que los registradores públicos puedan tener acceso a la información desde cualquier lugar donde se encuentren. Ya con la afianzación del sistema de intermediación digital que permite la presentación de gran cantidad de títulos ya de manera digital y que ya muchos nacen 100% digitales, obviamente se va a ir consolidando, pero el proyecto nacería con actividades previas que deben ser efectuadas obviamente con una inversión muy grande, como es la digitalización de todos los archivos, los grandes archivos que tenemos a nivel del registro. Pero también tenemos que empezar. Acordémonos que antes de la pandemia todavía muchos actos no se encontraban incluidos en el sistema de intermediación digital. Después fueron incorporándose, después se volvieron incluso de presentación exclusiva y esa obligatoriedad hizo de que avanzáramos. Ahora, como les digo, tal vez podemos pensar en que algunos podríamos, tal vez un poquito, ¿no? Tal vez irlos incorporando a la competencia nacional. Es solo una propuesta. Gracias, doctor. Siguiente pregunta de la sala presencial, por favor. Nos ponemos de pie, por favor, para formular la pregunta. Gracias. Esta es la pregunta para el doctor Luis Eduardo. Es básicamente, doctor, en relación al sistema notariado allá en su país, ¿cuál es el costo-beneficio frente al público, ¿no? A los usuarios? Porque, por ejemplo, acá en Perú, un acto simple compra-venta con garantía hipotecaria más o menos nos cuesta alrededor de 1.600 soles, ¿no? Y con algunas rebajas, pidiendo un regateo, nos puede llegar hasta 1.400, lo que implica en dólares, algo de $500 más o menos. ¿Cuánto más o menos cuesta allá en su país, digamos, un acto simple de compra-venta? Sí, acá la situación es considerablemente más onerosa. Bueno, en Costa Rica, como les estaba diciendo, hay un sistema notariado abierto. Para el ejercicio de la función notarial hay una tabla de mínimos legales de cobro, tanto por la asesoría como por la cartulación, dependiendo el acto de negocio jurídico que se esté tratando. Por ejemplo, tal vez les puedo decir, en la adquisición de un inmueble que tenga un costo de unos $70,000, entre el traspaso y la hipoteca se podrían pagar no menos de $4,000, lo cual es pues bastante dinero, como ustedes ya lo saben. Pero no existe la posibilidad del regateo porque, bueno, eso va contra pues el reglamento que está basado en la ley con respecto al cobro de los honorarios por la función notarial. Entonces, en tesis de principio, vamos a ver, ya la realidad práctica es otra. Hay que llegar ahí. Si van donde un notario y a los 100 metros hay otra notaría, probablemente el otro notario de forma muy poco ética le vaya a hacer dumping al compañero que está a los 100 metros y le va a cobrar menos a usted por los honorarios, porque también el notario cobra lo que tiene que ver con los tributos de registro, con los timbres, si hay que pagar el de registro, el de traspaso a Hacienda, si hay que pagar el agrario, dependiendo el acto que se esté solicitando inscribir, pero sí tenemos ese problema. Claro, ustedes imaginarán que en los sistemas de notariado cerrado, como es el caso de México, pues los notarios tienen una circunscripción territorial donde ellos son únicos y exclusivos y cobran lo de la tabla porque ellos son los únicos. O sea, le pagas a ese notario lo que él cobra o no puedes hacer el movimiento registral, no puedes abogar por el auxilio
notarial. Pero como les decía, y para contestarle al compañero, eso va muy delimitado a que dependiendo el monto del inmueble, si es un traspaso, o dependiendo el monto del valor del préstamo hipotecario, se van a cobrar los porcentajes según la tabla de honorarios y tributos al Registro Nacional para la inscripción de ese movimiento. Gracias, doctor Argüello. Siguiente pregunta de la sala virtual. Para el doctor Argüello. ¿Cuál es la mayor problemática en el sistema registral de Costa Rica? Pues yo diría que la falta de personal. Somos muy pocos y hay mucho trabajo. En general, dicho sea de paso, tuve la oportunidad de ver la conferencia anterior a esta, sobre todo los vi muy aquejados por la cuestión que tenía que ver con ciertos actos de corrupción que se dan tal vez dentro de la burocracia generalizada, que es un problema que adolece Latinoamérica. Yo, en lo personal, sí considero que el Registro Nacional de Costa Rica puede mejorar en muchas cuestiones de naturaleza administrativa. Con respecto a la transparencia, lo veo muy bien. O sea, nosotros como registradores no tenemos un contacto directo con los notarios, por ejemplo. La asignación de los documentos es de forma totalmente a través de los software, cómo se nos asignan los documentos, la cantidad de operaciones que tenemos que hacer por documento, la trazabilidad de esos documentos posteriores a que nosotros hacemos la calificación. No tenemos mucho contacto con eso, pero sí considero de que una de las cuestiones en las cuales el Registro Nacional como institución debe mejorar es su visibilidad frente a la población. Y creo que tal vez eso es algo que ustedes también logren identificar allá en Perú con el SUNAR, de lo importante que es que las personas, que nuestros ciudadanos sepan para qué sirve el SUNAR, sepan para qué sirve el Registro Nacional, que verdaderamente entiendan cuáles son las implicaciones de la regularización de las titularidades y sobre todo, diría yo, que el Registro Nacional en el caso de Costa Rica debería tener tal vez salir más a la calle, definitivamente. Salir más a la calle, a la población, tener una inmediación, exactamente recalcando lo que les acabo de decir. Desde el punto de vista de imagen corporativa, por decirlo así, creo que tiene mucho que mejorar. Y después, cuestiones tan importantes como lo que les hablaba sobre la gestión del conocimiento, tener un sistema articulado de gestión del conocimiento, creo que eso es un maravilloso núcleo de mejora en lo cual el Registro Nacional de Costa Rica puede pues implementar, y creo que cualquier otra institución registral de Latinoamérica. Muchas gracias, doctor Argüello. Continuamos con la pregunta de la sala presencial, si es que lo hubiera. Buenas tardes, Agripina Valencia, de la zona registral número 14. Mi pregunta iba para el doctor Breno. El doctor Breno nos hablaba de la reducción de plazos. Yo quisiera saber su opinión respecto al establecimiento de los plazos que se dan para la calificación de los títulos. Sabemos que el reglamento nos establece para la calificación de los títulos 7 días, 5 días y 3 días, ¿no? Sin embargo, se sacaron muchas directivas en las que se establece que la calificación sea en 24 horas, 48 horas y 72 horas. Pareciera que la regla que establece el reglamento general, ¿no? Ha quedado un poco desfasado respecto a las directivas, ¿no? Porque ya son pocos actos que se califican en el plazo de 7 días. Eso por un lado. Por el otro lado, yo quería saber su opinión, si es que mejor se regulara en el reglamento y se respetara el plazo que dice el reglamento, toda vez de que estos plazos establecidos en la directiva a nivel nacional creo que no se están cumpliendo y estamos dando una falsa expectativa a los usuarios. Gracias. Gracias. Sí, efectivamente, nosotros tenemos plazos diferenciados en el reglamento con nuestras directivas, pero son para casos muy puntuales, que está referido principalmente a títulos
que son importantes para el tema de la dinamización económica en nuestro país: hipotecas, bloqueos, transferencias o inmatriculaciones vehiculares, y que se encuentran con plazos preferentes de acuerdo al tipo de título. Si bien es cierto, se han ido incorporando muchos también a estos plazos de atención preferente, pero hay muchas zonas registrales y muchas oficinas registrales que sí están cumpliendo con estos plazos. Por eso es que el ciudadano ve que en algunos sí y en otros no, y a esa donde iba mi intervención. Tratar de que nosotros como sistema nacional afiancemos nuestros plazos de atención de manera uniforme a nivel nacional, evitando que el ciudadano pueda hacer esas comparaciones, porque el ciudadano no va a decir, oye, zona registral número 10, zona registral número 8, 7. El ciudadano ve SUNAR, ve un logo que dice SUNAR en la parte de afuera, y obviamente él va a querer que SUNAR como sistema le dé una información en el plazo que siempre se ha dado en los trámites que él efectuaba, tal vez en alguna otra oficina. Y de esa manera nosotros podamos fortalecernos como sistema nacional. Obviamente hay trabajos internos que tenemos que hacer para nuestros operarios registrales en el tema de siempre mejorar los procedimientos. Ayer hemos visto cómo el ingeniero Jaime Sánchez nos hablaba sobre el tema de poder trabajar ya con una tecnología diferente, poder extraer una data estructurada, como se estuvo trabajando a través del SERP, para lo que era calificación de títulos masivos en el 667, y que ayudaron con una sola huella a firmar 1.500 títulos allá por el año 2006 todavía. Y que debemos de darles esas plataformas a los registradores públicos para que también los ayuden en la calificación. Bueno, es un trabajo que tenemos que hacer. Lo importante acá es el ciudadano, ¿no? Y que el ciudadano sepa que cuando va a una oficina, sea en Tumbes o en Tacna, va a tener el mismo plazo de atención. Zamora. Para finalizar, tenemos la última pregunta de la sala virtual para el doctor Breno Alzamora. Doctor, usted mencionó que en su zona registral actualmente los abogados de publicidad pueden realizar su trabajo desde cualquier lugar. ¿Cómo ha impactado ese servicio brindado al ciudadano? Sí, nosotros vimos que si bien es cierto el reglamento de publicidad registral contempla plazos incluso mucho más, de hasta 3 días me parece, para atención, con la gran cantidad de abogados certificadores que nosotros tenemos, y que hemos hecho un trabajo de tal manera de que en todas las oficinas registrales y las oficinas receptoras de nuestra zona registral está conformada por abogados certificadores. En la actualidad, por ejemplo, tenemos muchos pedidos del Jurado Nacional de Elecciones, de los jurados electorales especiales, perdón, sobre información para el tema de los procesos electorales que se vienen. Y estamos distrayendo parte de nuestra capacidad operativa en atender esos pedidos, pero eso no ha significado que se afecte. Obviamente ha habido un pequeño, que se ha elevado el plazo, pero seguimos manteniendo el estándar de 3 horas, y esto de acuerdo a la reunión que nosotros hemos tenido con estos abogados, y que llegamos a establecer de que, como hoy por hoy yo pido una publicidad de un predio de Cusco, y lo puede trabajar el abogado certificador que esté en Andahuaylas, lo puede hacer el abogado certificador de mi oficina receptora de Chumbivilcas, lo puede hacer, porque ellos tienen competencia zonal. Y eso ha hecho de que obviamente el ciudadano ya se acostumbre a ese proceso de que su publicidad le va a llegar a su correo electrónico, lo va a poder descargar utilizando nuestros aplicativos dentro de las 3 horas, ¿no? Obviamente esperemos de que esto no solamente sea una experiencia de Cusco, ¿no?, sino que también sea de las demás zonas registrales. Consultamos a la sala presencial si es que hay todavía una pregunta. Damos paso a una pregunta que nos ha llegado de la sala virtual. Para el doctor Luis Argüello. Doctor, ¿cuál sería el avance más importante en la incorporación de nuevas tecnologías
en cuanto a la modernización del sistema registral en Costa Rica que se ha incorporado recientemente? Sí, para el caso costarricense creo que la mayor modernización y una inversión, les diría que de millones de dólares se ha hecho en el registro inmobiliario con respecto a las cuestiones que tienen que ver con las tecnologías geoespaciales. Es impresionante. Les podría poner un ejemplo. Actualmente los planos referenciales de los condominios verticales están debidamente referenciados en 3D. Ustedes pueden ubicar en una torre de apartamentos los apartamentos debidamente individualizados. Esto lo que tiene que ver con la regularización de la relación catastro e información registral de los inmuebles. Se ha invertido también mucho dinero. Es fantástico ver los mosaicos de planos y sobre todo aquel orden que se ha hecho sobre situaciones que pueden generar avisos catastrales o inexactitudes catastrales, como las sobreposiciones de las fincas, por ejemplo. Todo eso se ha ido depurando y eso gracias al trabajo no solamente de las nuevas tecnologías, sino también de todo el personal, de los ingenieros topógrafos que son parte del registro inmobiliario, donde está el catastro nacional. Es un tema apasionante, pero sí podría identificar de forma más clara e inequívoca de que ahí es donde se han hecho las mayores inversiones referente a el quehacer registral, en ese registro específicamente, y es un registro que se preocupa mucho por estar modernizándose. Nada más quiero hacer una pequeña acotación, aunque no me hicieron a mí la pregunta, pero me voy a dar la libertad, lo que tiene que ver también con lo que hablaba el profesor Veneno de los plazos. Creo que eso es un problema, los plazos. Nosotros, como les dije, tenemos 7 días para hacer la calificación de un documento, pero hay ciertos trámites registrales que tienen que durar 24 horas, por ejemplo, la constitución de una sociedad mercantil, o dependiendo la complejidad del documento, la ley de inscripción de documentos al registro nacional da la opción de que el registrador solicite un trámite complejo y se le otorguen más de los 8 días. Pero como nosotros, les dije, tenemos centralizado el registro nacional y es un solo registro y es un solo cúmulo de registradores, para nosotros es más fácil, digamos, ese control de plazos y tramitología. Gracias, doctor Argüello. Nos ha llegado también una pregunta de la sala virtual, pregunta para el doctor Alzamora. Doctor, ¿qué tan lejos estamos de implementar el IRCN? Justo es lo que decía hace un momentito, ¿no? Es todo un trabajo previo que hay que efectuar en tema de digitalización de los títulos que están en nuestros archivos, ¿no? El registro tiene muchísimos años. Muchos documentos están guardados y obviamente, estoy seguro que es así, debidamente custodiados en las bodegas, las bóvedas de nuestras oficinas registrales. Hacer ese trabajo es un proyecto que implica, obviamente, un tiempo, una inversión muy grande, y cuando culminemos eso y con el apoyo de nuestros sistemas informáticos a nivel nacional, ya podemos empezar a hacer tal vez realidad la calificación registral con competencia nacional. Sé que se están trabajando los proyectos, sé que está en desarrollo, pero todavía no es una realidad en este momento, ¿no? Pero sí, versus esta realidad que tenemos nosotros, de estos títulos archivados que todavía no están en proceso de digitalización, versus los nuevos títulos que ya están ingresando a través del sistema de intermediación digital, ya estamos recabando una nueva información digital que va a hacer mucho más fácil la aplicación de la competencia nacional. Muchas gracias, doctor Alzamora. En la sala presencial tenemos una pregunta, por favor. Bien, buenas tardes con todos. Doctor Luis Eduardo Argüello, muchas gracias por su tiempo y su predisposición para poder acompañarnos en esta tercera jornada preparatoria
rumbo al CADER de la SUNAR. Amadeo Ordaya de la zona 14 le saluda. Solamente quería, en función a la línea anterior de la pregunta, quería trasladarle a usted también. Sé que Costa Rica tiene ya mucho avance en el tema de la digitalización de los títulos. ¿Nos podría comentar un poco? Muchas gracias. Sí, con respecto a la digitalización, bueno, como ustedes vieron, yo les mostré los soportes de información registral que se utilizaban antes, los libros grandes, los tomos. Todo eso está completamente digitalizado, los más antiguos. En el momento que se inició la digitalización de esa información registral, ya esos tomos se convirtieron pues, en un insumo histórico y fueron debidamente trasladados al Archivo Nacional para su custodia, porque ya el Registro Nacional no los necesita como documentos de consulta. Desde 1994, cuando se levantaron los primeros sistemas informáticos, ya las inscripciones se hacen completamente digitales. No solamente la prestación de ese servicio de poder remitir los instrumentos públicos notariales para la calificación a nivel registral de forma virtual, sino también la creación de asientos registrales definitivos después de 1994 ya es completamente digitalizada. De la misma forma, la publicidad registral. Ustedes pueden entrar a la página web del Registro Nacional y se van a dar cuenta, por ejemplo, que cualquier certificación que ustedes necesiten de la información que se resguarda en el Registro Nacional la pueden adquirir de forma virtual. O sea, ni siquiera se tienen que trasladar a las oficinas. Todo se les envía de forma digital, cumpliendo con los requerimientos de ley de la ley de firmas y certificados digitales. Ustedes pueden comprar un plano catastro debidamente certificado, pueden comprar una certificación de la información general de las fincas, de la información general de las sociedades mercantiles, de sus personerías, de los contratos de mandatos, absolutamente todo está digitalizado. Yo les digo que me parece que el Registro Nacional de Costa Rica como institución física cada día va en detrimento. Y muchas veces nosotros nos hemos preguntado qué va a pasar cuando el 100% de los documentos que tenemos que trabajar en la calificación como registradores nos entren digital. Todos podríamos ya, insisto, o sea, en este momento nosotros vamos a actividad presencial al Registro Nacional 2 días a la semana. Nada más. Los otros 3 días trabajamos cada registrador desde su casa con el acceso remoto a los sistemas informáticos y demás, pero creo que ese proceso de digitalización, por lo menos en el Registro Nacional de Costa Rica, es muy agresivo y es una política de Estado, no solamente una política institucional. Y no solo, como les digo, para la facilidad del registrador que tal vez puede tener una cierta calidad de vida estando en su hogar, teniendo un lugar cómodo donde trabajar, sino también para aquellas personas que están dentro del país y no se quieren trasladar, o si hay un costarricense en el Perú que quiere comprar una certificación de su inmueble, lo puede hacer desde el Perú, no pasa nada. Y te cobran, me parece que las certificaciones, por ejemplo, de un inmueble tienen un costo de aproximadamente unos $5. Usted compra su certificación, le llega su correo electrónico con todos los sistemas de seguridad correspondientes, pero creo que es una inversión bastante importante desde el punto de vista prospectivo para la institución. Gracias, doctor Argüello. También tenemos una pregunta de la sala virtual para el doctor Argüello. Doctor Argüello, ¿cómo puede mantenerse la neutralidad en la calificación de un título y el registrador puede ser notario? En el caso de nosotros, estamos inhabilitados. Si una persona funge como registrador, no puede ser notario. O sea, existe la posibilidad, por ejemplo, yo estoy inscrito como notario, pero yo estoy inhabilitado. O sea, yo no puedo ejercer el notariado. Que yo sea notario no lo puedo ejercer porque soy registrador. Hay en otros países que no es así, y les voy a dar un caso bastante interesante. Fue cuando estuve en Uruguay. En Uruguay los registradores trabajan de varias amistades, que son registradores, colegas, trabajaban de 6 de la mañana a las 2 de la tarde y a las 3 de la tarde abrían su notaría.
y a partir de las 3 de la tarde cartulaban. Y yo hice exactamente la misma pregunta. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo estoy haciendo un traspaso de una finca o si yo soy el notario que está cartulando una hipoteca? No. Y llegó y me dijo uno de los colegas registradores que simplemente se pone de pie, va y habla con el jefe de registradores, le indica que le entró un documento que le pertenece y que se lo tiene que reasignar a otro compañero. Entonces, digamos, ese principio básico desde la doctrina notarial, de la imparcialidad del notario en su función notarial, pues se desdibuja cuando tiene la posibilidad de ser notario y registrador a la vez. En el caso de nosotros, como les digo, sí se puede inscribir uno como notario, lo que pasa es que le cobijan las prohibiciones y la dedicación exclusiva a ser registrador, pero me parece interesante haberles traído a colación el ejemplo del Uruguay. Gracias, doctor Argüello. ¿Alguna pregunta más en la sala presencial? No habiendo preguntas en la sala presencial y virtual, agradecemos a nuestro conferencista y panelista con un caluroso fuerte aplauso, por favor. E invitamos al doctor Alzamora, por favor, al centro del escenario para la foto del recuerdo. Seguidamente, doctor Alzamora va a recibir un certificado de participación. A continuación, se les entrega de un presente por parte de la zona registral, doctor Alzamora. Al doctor Argüello se le hará llegar también el diploma y también el presente hasta Costa Rica. Muchas gracias. Agradecemos nuevamente al doctor Argüello y al doctor Alzamora por su participación.